Inicios, la vida corriente, la vida del día a día. Bueno, pues vamos a obtener en parte la respuesta a esta pregunta, porque una ciudad trimilenaria como es Cádiz se puede permitir el lujo de responder a esta pregunta. Nos vamos a ir al Castillo de Santa Catalina. Allí se ha reproducido el sistema de vivienda, el tipo de comida, mucho pescado por cierto, comido en salazón o fresco, las lucernas, el vestuario, todo lo que enmarcaba el día a día de una cultura tan rica como era la fenicia. Nosotros, junto con los alumnos del Colegio Andalucía, nos acercamos al Castillo de Santa Catalina para conocer la cultura fenicia. La compartimos ahora con todos vosotros. Bienvenidos al Club de las Ideas. Los alumnos del Colegio Gaditano Andalucía visitan las instalaciones de Tapeca, en el Castillo de Santa Catalina. Allí aprenderán cómo era la vida cotidiana de los fenicios. En el día de hoy estamos haciendo un taller que se llama Un día en el mundo fenicio, y con los escolares de Cádiz que han venido hoy a visitarnos, primero ven una proyección digital sobre cómo era la ciudad hace 3000 años. Les contamos la evolución de la ciudad, cómo era, cómo estaba dividida en varias islas, cómo iban los niños a la escuela, un poco la vida cotidiana, qué comían, se les enseña los objetos de vajilla de cerámica que hay en el museo, y a través de ese vídeo los introducimos un poco en las actividades que hacen durante el resto del día. ¿Vosotros cómo pensáis que eran las casas? Hace 3000 años. ¿Rascacielos de muchas plantas? No, una. ¿Cómo serían? Casitas bajitas, hechas de solamente una planta, ¿verdad? Comían sobre todo mucho pescado, el pescado que está muy bueno, el mero, las doradas, los atunes, y lo tomaban solo, fresco, o lo tomaban también en salazón. Y la carne de oveja y de vaca solo la comían en días de fiesta. También comían gallinas y pollo. Cuando en casa se va la luz, ¿qué hacéis? La vela, ¿no? Ponéis las velas. Pues en época fenicia, ahora encendemos las lámparas eléctricas, pero en época fenicia, ¿qué usaban? Muy bien, lucerna. Una de las características, ¿vale?, que tenían los fenicios era que ellos escribían al revés, ¿vale? Y leían también al revés. Y tras la explicación, la monitora les propone un juego. Gana el grupo que me haga la palabra más larga y el grupo que me haga mayor número de palabras. Profundizamos en la escritura fenicia, cómo escribían, cómo era su alfabeto, hacen diferentes cuadernillos de actividades sobre la escritura fenicia y sobre la proyección que hemos visto al principio. El taller de vestuario, que siempre nos gusta mucho hacerlo porque cada niño se lleva una fotografía de recuerdo y se visten y conocen pues el sacerdote de Melcar o el dios propio de Melcar, el comerciante tartésico, el comerciante fenicio que estaba aquí cuando vinieron, pues diferente es el alfarero, cómo hacían la cerámica, y se visten y se caracterizan de estos personajes. Y la actividad manual que hacen en este caso pues es un collar de arcilla. Se les enseña cómo era la orfebrería fenicia, que es muy famosa y muy buena en Cádiz, y entonces después de explicársela ellos hacen cada uno un collar de arcilla que se llevan también de recuerdo. Nosotros, como no tenemos oro, lo que haremos es utilizar pintura dorada, ¿de acuerdo? Os voy a dar una cuerdecita a cada uno y vamos a ir metiendo una cuadrada, una redonda, una cuadrada, una redonda, ¿vale? La redonda más chiquitita os la guardáis, porque es la que utilizaremos para hacer el cierre, ¿de acuerdo? Dentro de los objetivos de conocimiento del medio, en el primer ciclo, los alumnos tienen un acercamiento, una iniciación a lo que fueron las costumbres de los hombres antiguos, de los primitivos, y ya se van acercando a la ciudad de Cádiz en sí, al conocimiento de cómo era la ciudad, cómo eran los hombres, cómo vivían las mujeres, los niños, y sobre todo el conocimiento de lo que ellos viven actualmente, pero desde un punto de vista de la historia. Entonces se acercan a la vestimenta, cómo se vestían, los cambios en el vestido, en la alimentación, en los utensilios del uso diario de la comida, en la escuela, si tenían escuela, si no tenían escuela. El cambio de nombre de la ciudad también les llama mucho la atención, y en fin, que es un tema que les atrae bastante la historia, sobre todo de la ciudad, de su ciudad. Y así, con una sonrisa en la cara, estos alumnos han aprendido cómo vivían unos niños que habitaban en su misma ciudad 3000 años atrás.